Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder compartir algunos pensamientos esta mañana y que los podamos recibir y aplicar a nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta hora, porque atendiendo a tu llamado y estamos aquí y venimos para recibir, Señor, palabra que venga de tu corazón. Espíritu Santo, sé tú el que estás al frente de esta conversación y lo más importante, estás hablando a nuestras vidas. Permite que haya ojos y oídos atentos a tu voz para que salgamos de aquí con una firme convicción de lo que tú deseas de nosotros y para que nuestra vida dé testimonio y dé gloria a tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este año estamos empezando el año viendo la vida de algunos personajes de la Escritura. Hablamos de Rahab, después hablamos de ¿quién? De Moisés, y ahora estamos hablando de Jacob. El domingo pasado empezamos revisando algunos datos de este hombre, y hoy quiero empezar diciendo que igual que el abuelo Abraham, Jacob fue un hombre que acumuló en enorme riqueza. Dios lo bendijo financieramente, pero también lo bendijo con muchos hijos. Prosperó las posesiones que él tenía, tal y como Dios le dijo que lo iba a hacer. Y leemos aquí en la Escritura, como resultado de la bendición de Dios, se hizo muy rico, se hizo muy próspero, con grandes rebaños de ovejas y cabras y ciervos y siervas y muchos camellos y mis favoritos y muchos burros. Pues es lo que dice la Escritura. Si a alguien le quedó el saco, ¿yo qué? ¿Dónde está el burro de mi hijo? Ya se me fue. ¿Ven? ¿Por qué luego lo tengo que andar cazando? Ah, ya está en el teléfono, qué raro. Después de 20 años de bonanza y 20 años de una relativa tranquilidad, Jacob decidió que era tiempo de regresar a su casa, aunque no estaba seguro cómo lo iba a recibir su hermano Esaú. ¿Se acuerdan la historia? Jacob le robó al hermano mayor la bendición de la primogenitura, motivo por el cual los hermanos se dividieron y Jacob tuvo que salir de su casa. Y estando fuera de casa, él ideó una estrategia para poder reunirse con el hermano y ver cómo es que se encontraba. Y la estrategia que él pensó, que él diseñó, es avanzar lentamente, acompañado de sus esposas, de sus hijos y de sus ganados y sus posesiones. Y yo tengo que hacer aquí un paréntesis. Dios nunca ordenó ni tampoco sugirió que el hombre tuviera más de una esposa. De hecho, la Escritura, cuando habla de la esposa, lo habla en estos términos. Dice, la mujer de tu juventud, la mujer singular, una mujer. ¿Cómo puedo estar seguro que es la intención de Dios que solamente el hombre se case con una esposa? Es muy sencillo de explicarlo, porque cuando Dios le trajo Eva a Adán, le trajo una Eva. No había muchas, más bien no había nadie más. Pero finalmente Dios le trajo una Eva. Y como tú sabes, el hombre tiene 24 costillas, que son consideradas como las 24 costillas verdaderas, y todavía tenemos 6 falsas. Si Dios hubiera querido traerle más esposas, tenía materia prima, ¿verdad? Tenía más costillas, pero ¿cuántas le trajo? Una. Entonces, el diseño de Dios es y sigue siendo una mujer para un hombre, una esposa para un esposo y punto. Eso es lo que enseña la Escritura, eso es lo que nosotros creemos. Cierro el paréntesis. Para encontrarse con el hermano Esaú, Jacob empezó a avanzar lentamente y se hizo acompañar de sus esposas, de sus hijos y de sus posesiones. Tuve que hacer la aclaración porque tristemente todavía algunos cristianos creen que está bien tener muchas esposas. O que como lo hizo David, ¿sabes cuántas esposas tuvo el rey David? ¿Cuántas? 10.
¿Y cuántas esposas tuvo Salomón? Tuvo 300 mujeres. Eso nunca es ni ha sido el deseo de Dios. Y entonces, después de que empezó este hombre a avanzar, mandó mensajeros, y estos mensajeros regresaron con la noticia de que Jacob estaba siendo perseguido por su hermano Esaú. Esaú se disponía a salir al encuentro de su hermano, pero iba acompañado de 400 soldados. 400 hombres, dice la palabra. Y en la mente de Jacob había una sola razón por la que su hermano lo estaba esperando con una escolta de 400 guaruras. Yo creo que imaginen esta escena en sus mentes. ¿Y qué tipo de recepción era esta? Bueno, ni con los pasos de los años, la ira de Esaú se había apaciguado, y después de 20 o más años, este hombre tenía tal cosa en su corazón que se hizo acompañar con un ejército con la intención de matar a Jacob, a sus esposas, a sus hijos y todas sus posesiones. La Escritura dice: Jacob quedó aterrado con la noticia que le dieron estos mensajeros, y entonces separó los miembros de su casa en 2 grupos, y también los rebaños, a las manadas y a los camellos. Pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo puede escapar. Yo les preguntaría, ¿en qué grupo se ha de haber puesto Jacob? ¿En el segundo? ¿Por qué? Porque andaba huyendo del hermano. Yo no creo que sea un buen ejemplo lo que estaba dando aquí Jacob, y esto es algo que hace la Escritura, como es verdadera, nos muestra realmente el carácter de las personas, y nos muestra cómo, a pesar del susto que tenía Jacob, primero envía a las señoras, envía a los niños para que hagan frente al hermano que venía enojado. Jacob envió regalos al hermano porque lo quería comprar con otro plato de lentejas. Así fue como compró la primogenitura. Le urgía hacer las paces con el hermano por temor a que lo matara. Y también dice la palabra que Jacob oró, y en ese momento el Señor le recuerda la promesa de bendición que le había dado. Así que Jacob envió a sus esposas, sus posesiones, cruzaron el vado de donde está el río Jaboc, y pensó que haciendo esto iban a estar a salvo, y después de ejecutar sus propias estrategias y orar al Señor, Jacob se quedó solo. Es bien relevante cuando nosotros podemos leer en la Escritura que hay una persona, como en este caso Jacob, que se queda solo. Pero lo más importante es que en ese momento Dios se volvió a encontrar con Jacob. ¿Saben? Muchas veces Dios necesita que estemos solos, porque tiene cosas que hablar con nosotros. Y cuando las situaciones se presentan en nuestra vida tal que nos vamos quedando solos, muy seguramente es que Dios está queriendo tener un tiempo personal con cada uno de nosotros. Habían pasado 20 años desde que el Señor se le había aparecido ahí en Peniel en Betel la primera vez. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero ahí tuvo un sueño. El Señor le mostró una escalera que llegaba al cielo y Dios le prometió una bendición. 20 años después, Dios se vuelve a encontrar con Jacob en ese vado de Jaboc. Y el Señor ahora, el deseo que había era comprobar que el carácter de Jacob había madurado lo suficiente como para poder recibir la bendición, pero ahora iba a ser una bendición materializada. Es decir, la bendición que le dio como una promesa, ahora se iba a convertir en realidad. Cada pensamiento que nosotros desprendemos de la Biblia tiene mensaje para nosotros. Y saben, con frecuencia Dios pone de manifiesto nuestro carácter. ¿Cómo lo sé? Levanten la mano los que manejan en esta bella ciudad. Gracias. Dios prueba nuestro carácter cuando manejamos. ¿Saben cuándo se nota el carácter que tenemos? Cuando se nos cierra alguien. Cuando nosotros estamos esperando la flechita para voltear a la izquierda o a la derecha, y alguien se viene hasta mero adelante y se mete. ¿Qué sientes ahí en la barriga?
Dios está probando tu carácter. Por eso es que nos coloca en situaciones donde lo que experimentamos es miedo, frustración, fracaso, soledad. Ahí es cuando en esos momentos conocemos realmente quién es la persona, con quién estamos hablando. Y eso exactamente fue lo que el Señor hizo con Jacob. Aquella noche Jacob estuvo solo y estaba atrapado. No podía hacer otra cosa más que prestar atención a lo que el Señor le iba a decir. Y cuando llegó ese momento en la vida de Jacob, Dios ya lo había llenado de bendiciones. Hemos leído que tenía muchos siervos y siervas y ganados e hijos y señoras. Era un hombre próspero, pero obligado a huir. Y a pesar de las riquezas, Jacob no disfrutaba de los regalos de Dios. Y una de las razones por las que Jacob estaba huyendo es porque él tenía una definición equivocada de lo que es la hombría. Para él, ser hombre era lo mismo que ser capaz de engañar a las personas para poder conseguir lo que él deseaba. Esa era su concepción de hombre. Concepción que tenía que cambiar, porque ese no es para nada el deseo de Dios. Jacob nunca aprendió a ser un hombre de verdad. Y no iba a aprender hasta que Dios lo colocara en una situación en la que no pudiera, ¿saben qué cosa? No pudiera hacer trampas, ni valerse de astucias, ni de engaños para conseguir lo que él quería. Por eso lo separó. Por eso lo puso en una situación, en un momento donde este hombre estaba solo. Esaú se acercó a Jacob, como hemos dicho, con un ejército de 400 hombres. Y por el otro lado estaba Jacob, solo, aterrado por la confrontación que iba a tener con el hermano después de 20 años de separación. Y sin planearlo, sin esperarlo, aquella noche lo que estaba sucediendo era que Jacob estaba en el centro del huracán y no sabía lo que estaba sucediendo. Y quiero que leas lo que dice la Escritura. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, un varón, dice la Reina Valera, y luchó con él hasta el amanecer. Tenemos que hacer la distinción, la aclaración que en este caso hombre debió haber escrito con mayúscula, porque se está pasando, lo que está sucediendo es que Dios se le aparece a Jacob y empezaron a luchar. Para nosotros las luchas lo podemos ver de dos maneras: un cuadrilátero de box, eso no era el caso, no había box en aquel tiempo, pero sí podría haber sido como un tapiz de lucha grecorromana. Imagínense, seguramente lo habrán visto en un gimnasio o en la televisión, las luchas greco-romanas, y yo creo que la estrategia en ese tipo de deporte es inmovilizar al contrario poniéndolo de espaldas en el suelo. Esa era la lucha, la manera de ver la lucha que estaba teniendo Jacob con este hombre con mayúscula. Pero Jacob no era un luchador, ni tenía la fuerza como para estar peleando, como dice la Biblia, durante toda la noche. Podemos hacer una diferencia entre los dos hermanos, Jacob y Esaú. Esaú le gustaban las actividades al aire libre, estas que le van a demandar de fuerza, de habilidades físicas. En tanto el hermano Jacob no le atraía el campo, a lo mejor no le gustaba ensuciarse, prefería la casa, y al parecer, por las pocas escenas que describe la Escritura, le gustaba la cocina. Entonces, con trampas y engaños, Jacob se escabullía de las situaciones que lo incomodaban y siempre se salía con la suya. Yo no sé si conoces a alguien así. ¿Así? Ah, pues es Jacob. ¿Conocen a alguien así? Yo conozco, estoy viendo la cara de esta persona, hijo, hija de familia, que va con la mamá y le dice: mamá, ¿puedo ir a la fiesta? Y la mamá le dice: no vas. ¿Y qué creen que hacen? Van con el papá. Y entonces el papá le dice: zarpemos, muchachos. Barco el papá y le sacan los permisos. ¿Conocen a alguien así? Si no, luego al terminado me buscan y yo les señalo dónde están esos papás aquí. Tenemos varios de esos.
de estas personas que siempre se salen con la suya, mucha saliva, mucha verbo tienen y ven la manera y se salen con la suya. Yo he imaginado 1000 veces esta escena en mi cabeza y de entrada yo creo que Jacob ha de haber querido rendirse, pero no lo hizo. Y me sorprende porque no tenía las cualidades físicas que en algún momento dijera, pues ahora tiro la toalla. Y aunque no tuvo la más mínima posibilidad de ganar, Jacob no se rindió, y esta es una cualidad que yo debo subrayar. Te digo algo, tú y yo debemos seguir en este sentido el ejemplo de Jacob y luchar y luchar y luchar hasta poder conquistar la meta que tenemos delante. Esa noche Jacob peleó por su familia, peleó por su futuro, peleó por la bendición de Dios que le había dado, peleó con tal fuerza que durante tanto tiempo que dice la Escritura, vean lo que dice este pasaje, cuando ese hombre se dio cuenta, ese es el hombre con mayúscula que es Dios, se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, le tocó la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. ¡Wow! Entre líneas, yo aquí lo que estoy leyendo es que Jacob impresionó a este varón de la lucha. Y otra cosa más que traigo aquí a tu atención es que Jacob no podía vencer al varón, pero tampoco el varón podía vencer a Jacob. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Dios no iba a poner una mentira en la Escritura, y aquí lo estamos nosotros leyendo. Jacob huyó para que el hermano no lo matara, y mientras se escapaba en la noche se le apareció este varón que le sujetaba con fuerza y no lo dejaba ir, y a consecuencia de este forcejeo, su adversario, dice, hemos leído, le tocó la cadera, ¿y qué le hizo? La dislocó. Un toque. Yo no sé si has oído esa frase de le llueve sobre mojado. Bueno, pues esta se escribió para Jacob. Estaba cansado, estaba atemorizado por la pelea, y ahora, para colmo de males, iba a caminar cojeando y probablemente con dolor. ¿Y qué tiene que ver esto con el hecho de la bendición de Jacob y que se hiciera realidad en su vida? Tiene que ver todo. ¿Saben? Esa noche Jacob experimentó lo mismo que muchos de nosotros hemos experimentado, que antes de poder vivir plenamente las bendiciones de Dios, primero el Señor nos quebranta. Yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia. Déjame tratar de decirte qué es quebrantamiento para mí. Somos quebrantados cuando Dios nos despoja de nuestra autosuficiencia. Si alguna vez te han despedido de tu trabajo, ese trabajo al que le pusiste tanto empeño, para lo cual eres bastante bueno, qué feo se siente, qué impotente nos sentimos cuando nos han puesto de patitas en la calle. Eso pudiera ser una manera en la cual el Señor nos quebranta. Somos quebrantados cuando no podemos usar nuestros recursos, y me refiero al ingenio, al intelecto, el dinero, el poder, la influencia, para que las cosas sucedan como nosotros queremos. Muy seguido es que Dios nos lleva a una situación que nosotros no podemos resolver, no la podemos componer, y el Señor lo hace para que tú y yo descubramos que el Señor es el único que puede darnos la solución al problema. Ahí, cuando nos sentimos impotentes, ahí es cuando la potencia de Dios se hace manifiesta. Pero nos necesita llevar a ese nivel cuando ya se acabaron los recursos. Yo no sé si vieron esta semana las noticias ahí en el FUCAM, este instituto de ayuda a las mujeres con cáncer. ¿Saben lo que yo veía en los rostros de estas mujeres? Una desesperación. ¿Cómo es posible que porque ya se acabó el dinero, ahora no puede haber la atención a personas que necesitan de quimioterapia? Y las autoridades, yo los veo con ese enojo, un enojo santo de decir esto es injusto. ¿Por qué?
no se mandan los recursos que se están necesitando. Y las personas que están pasando por esta situación, lo que ve uno en el rostro es quebrantamiento. Y muy seguido es que el Señor nos lleva a ese lugar. Y cuando vemos aquí en Jacob, él está luchando y su situación parecía empeorar, huye de casa, el hermano lo persigue y ahora tiene esta lucha con un varón y no le puede ganar. Él estaba angustiado, estaba dolorido, gastó en esa lucha toda su fuerza y energía y al final la pelea no salió como él quería. ¿Qué le seguiría como calificativo a lo que está pasando aquí Jacob en esta escena? Frustración. ¿Saben? Pero algo sucedió en la lucha que cambió para siempre a este hombre. En medio de su dolor, de su desesperanza, Jacob descubrió que su lucha nada tenía que ver con la lucha. Yo quiero que entendamos lo que estaba pasando. Jacob está luchando. No le puede ganar al otro. El otro no le puede ganar a él. Está cansado. Quisiera soltar, tirar la toalla. No la puede hacer. Y entonces entiende que su problema no es la lucha. No es el varón contra el que están luchando. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. A ti y a mí nos haría mucho bien aprender que cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos en medio de una adversidad, lo que Dios quiere hacer con nosotros, nada tiene que ver con lo que estamos pasando. Allí es donde nosotros nos equivocamos y decimos, lo que necesito es dinero. No, es que es un problema de salud, si tan solo tuvieras salud, ese no es el problema. Todo tiene que ver con que Dios está forjando en nosotros el carácter de Cristo. Pero nos tiene que llevar a esa situación de quebrantamiento, porque somos bien orgullosos, tercos, necios. ¿Le puedo poner algo más? ¿Me estás entendiendo? Si nosotros no fuésemos tan tercos y tan necios, si pudiéramos aprender a la primera, cuando el Señor nos habla, nos salvaríamos de muchos problemas. Mientras Jacob luchaba toda la noche, aprendió que su lucha tenía que ver con su bendición. Era como si Dios le revelara en medio de la lucha. ¿Sabes? Cuando le robaste la primogenitura a tu hermano, ibas como bien en el sentido de buscar la bendición, lo hiciste rete mal. Y Dios empezaba a apuntarlo a que regresara a casa para que las cosas se pudieran componer. En algún momento del proceso de quebrantamiento, la dislocación, el mucho dolor, ahí se dio cuenta que la situación que él estaba viviendo es insostenible. ¿Cuántos de aquí han trabajado alguna vez en una empresa donde han tenido que trabajar con la pistola en la sien? Cuando saben que su chamba o los resultados de su chamba les puede causar el despido o no el despido. ¿Han ustedes en situaciones así? Donde si no se llega a la meta de ventas, te corren. ¿Se necesita alguna motivación para trabajar así? No, ¿verdad? Es que es de vida o muerte, es que lo tengo que hacer, es que me doy cuenta de la situación en la que ahora me encuentro. Y bueno, Jacob descubrió que no podía ganar. Y también descubrió que había una relación, un vínculo entre el dolor que sentía y el propósito de Dios para su vida. Todo esto está pasando ahí en la lucha grecorromana. Yo no sé si te das cuenta, pero tú y yo tenemos que descubrir que en la adversidad que hoy estamos experimentando está íntimamente ligada al propósito de Dios. ¿Estás preocupado por tu salud? Sí, Dios quiere darte la salud, sí, pero el tema no es la salud. El tema es el propósito de Dios para tu vida. Y en medio de la pelea se da un diálogo muy breve. Luego el hombre le dijo, déjame ir, suéltame,
pues está ya amaneciendo, no te dejaré, es lo que le está diciendo este varón, a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Reitero, en ese momento Jacob reconoció que había una relación entre su problema y la bendición. No era el problema ganarle a este hombre, el problema era su bendición. Y yo me imagino que pasó no mucho tiempo durante la pelea para que Jacob se diera cuenta que tenía la pelea estaba perdida. No tenía manera, no tenía fuerzas, no era un hombre físico. Y qué fuerte era el oponente que tan solo le tocó la cadera y se la dislocó. Y por el otro lado yo me imagino que al calor de los golpes y los tirones, Jacob recordaba que si lograba salir de esa lucha que la veía imposible, su hermano lo estaba esperando con 400 guaruras. ¡Wow! Este hombre estaba atrapado. Y luego algunos decimos, es que tengo unos problemones. No, problemas los de Jacob, ¿eh? Jacob sabía que esa vez la única manera de conseguir lo que él quería era que Dios interviniera y se lo diera. De otra manera, no había solución. Y también sabía otra cosa, que ahora no podía valerse de sus engaños. No podía usar esta treta para conseguir la bendición, que era lo que más deseaba en la vida. No podía manipular las cosas para poder recibir la herencia, que antes, ¿se acuerdan? Manipuló las cosas para robarle la primogenitura a su hermano. Ni podía trabajar, ni abrirse camino para alcanzar y vivir la vida que él quería. Estaba atrapado. Y finalmente, Jacob descubrió que con sus recursos, ya sean los lícitos o los ilícitos, no iba a poder hacer realidad la bendición que Dios le prometió. La única persona que lo podía hacer era el Señor. Yo no sé si alguna vez han tenido la experiencia de convencer a Dios de algo. Háganme así o así. Si ya se durmieron, dale así al vecino, te habla el pastor. Les pregunto, ¿se han encontrado en una situación así? Yo muchas veces me he encontrado en una situación como esas. Y resulta que uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes en Jesucristo es que confundimos la mano del hombre con la mano de Dios. Y muchas veces no vemos la relación que existe entre la prueba, el dolor que estamos teniendo y los propósitos de Dios, como si fuera otro departamento completamente diferente. Y tendemos entonces a calificar las situaciones como buenas o malas y no nos damos cuenta que Dios emplea lo malo y lo doloroso para forjar en nosotros el carácter de Cristo. No hay otro camino, lo siento. Es la única manera, llegando al límite de nuestros recursos, es cuando entonces nosotros podemos realmente depender de Dios. Viene a mi mente en este momento, conocimos mi esposa y yo una familia de misioneros, lo comentaba hace unos días con los varones. Esa familia se quedó sin nada. En su trabajo, sí, no había nada en la alacena. Me parece que tenían 3 o 4 hijos. Y tenían por costumbre que al sentarse a la mesa el papá los mandaba a peinar. Y ese día no había nada en el refrigerador, no había nada en la alacena. Llega la hora de la comida y el papá le dice a los hijos, vayan a peinarse para sentarnos a comer. Todos en la casa sabían que no había nada de comer. Los sentaba a la mesa, oraron. Y al terminar la oración tocaron la puerta de la casa y venía una persona con una alacena para ellos. Solamente que interviniera el Señor, esa familia iba a comer ese día. ¿Y qué pasó? Dios intervino. Dios necesita llevarnos a ese punto donde no hay nada en la alacena, donde el hijo está en los separos, donde el hijo lo tienen que meter a un reclusorio, cuando las situaciones están de esta manera, cuando la esposa se está yendo de la casa con otro señor que no es el mismo que tenía cuando se casaron. No necesito decirte, pero el trato de Dios a ratos es bastante rudo. Pero la intención detrás de la disciplina siempre es que alcancemos la madurez y la fuerza necesaria. ¿Para qué? Para que empleemos las bendiciones cuando el Señor nos las dé de manera correcta.
Antes no estamos preparados. Y Dios quiere estar seguro que lo que nos dé no se vaya a desaprovechar, sino que contribuya al propósito para el cual nosotros estamos aquí en la vida. Haz un recuento de las cosas que le pides a Dios. Y si hay negativa de parte de Dios, ponte a pensar que seguramente eso que estás pensando no tiene mucho que ver con el propósito de Dios, porque en el momento que tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a dar todos los elementos para que tú cumplas con su voluntad. Quiero repetir aquí un pensamiento que se me hace que es fundamental. Dios bendijo a Jacob tiempo pasado, pero su problema era que no había experimentado la plenitud de esa bendición en su vida. Saben, uno de nuestros problemas también es que Dios Él es eterno y no le preocupa el tiempo. Y cuando Dios dice te bendigo, es que la bendición ya está. Y entonces le decimos, y Señor, ¿y dónde la veo yo? Dice el Señor, yo ya te la di. Jacob poseía lo que muchos de nosotros tenemos, una bendición escrita. De hecho, la Biblia tiene más de 3,500 promesas de bendición. ¿Y dónde están esas promesas? Díganme, ¿dónde están? Pues en la Biblia. Pero llega el día en nuestra vida, como le sucedió a Jacob, cuando necesitamos más que una bendición escrita en un papel bonito de la Biblia, necesitamos que Dios tome esa bendición escrita y le dé vida. Yo siempre lo he visto esto con el menú de un restaurante. ¿Qué prefieres? ¿Un menú precioso donde te describa con lujo de detalle sabroso los platillos, o que de una vez te los traigan y te los sirvan? ¿Qué prefieres? Que los sirvan. Qué triste, ¿verdad? Cuando el menú nos sacan una foto de una pechuga que parece como de avestruz y llega un chicken nugget. No, queremos que las bendiciones de Dios les dé vida, pero muchas veces Dios no nos permite experimentar esa bendición hasta que estemos preparados, y eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. ¿Y cómo es que se desarrolla el carácter de Cristo en nosotros? ¿Saben cómo? A juzgar por lo que le pasó a Jacob, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que nos metemos con el Señor y luchamos con Él. ¿Por qué lo hizo Jacob? ¿Por qué está esa enseñanza en las Escrituras? Dice la palabra de sí misma que toda enseñanza está puesta ahí para nuestro provecho. Algo tiene que ver la lucha de Jacob y Dios y la lucha que nosotros debemos tener con el Señor. Reflexiona en esto. Todo el tiempo luchamos con adversidades, con enfermedades, luchamos con hombres, con mujeres, luchamos con el tráfico, luchamos con nosotros mismos, pero en medio del dolor lo que no queremos es luchar con Dios. Es más fácil decirle, Señor, ni me escuchas, ni tienes interés por mí, mejor te dejo. ¿Y por qué no tomamos la otra posición, la de Jacob? Y decimos, Señor, me voy a meter contigo, voy a pelear contigo. ¿Sabes? Culpamos a los demás, rezongamos o nos quejamos, hacemos muchas cosas más que luchar con Dios. Y si lo hiciéramos, íbamos a poder descubrir y apropiar esa bendición que Él ya nos ha prometido. Luchar con los hombres es algo que puede cambiar nuestra historia, pero cuando peleamos con Dios, como lo hizo Jacob, esto puede tener cambios, transformaciones de vida eterna. Luchar con Dios cambió radicalmente a Jacob, y esto se revela en su nombre. Después de esta pelea, el varón le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Cuando yo asistí a la prepa, y conste que dije que fui a la prepa, no que estudié la prepa, yo era bien peleonero. Y en esa época tenía dos descualidades para este deporte. Yo no tenía ningún problema en pelear con uno o contra varios al mismo tiempo. Y además tenía la otra desvirtud, que no sabía pelear. Entonces, a tiro por viaje me daban unas tundas de antología.
pero en ninguno de mis agarrones me puse a platicar con el contrincante. Lo que es más, no me interesaba cómo se llamaba la persona. Y me sigue sonando bien extraño que el varón le pregunta a Jacob, y este varón es Dios, le pregunta por su nombre. Para conocer el nombre y que esto nos haga sentido, tenemos que verlo en el contexto bíblico. Porque en la Biblia un nombre no es solamente un nombre, sino que revela la identidad, revela el carácter, la manera de ser y el propósito de la persona. Y el varón le preguntó su nombre para que Jacob se diera cuenta que su carácter reflejaba la metodología, el modus operandi para conseguir lo que él quería. El ángel este varón lo estaba exhibiendo, dime tu nombre, y el otro tenía que decirle embaucador, mentiroso, porque eso significa el nombre de Jacob. Pero Dios lo que quería era que Jacob se diera cuenta que cada vez que decía Jacob, Jacob, lo que estaba haciendo era revelando su carácter. ¿Habrá venido algún Jacob aquí esta mañana? Bueno, aquí tenemos uno adelante. Todo el día, de noche y de día, este varón con su nombre estaba exponiendo su carácter. ¿Sabes? Jacob efectivamente era un engañador, un embaucador, confiaba en él mismo, él iba donde quería y lo hacía cuando se le daba la gana. Pero con tal de recibir la plenitud de la bendición, ¿saben qué hizo Jacob? 3 cosas muy importantes. Jacob primero tuvo que ser quebrantado, tuvo que desechar su autosuficiencia y en consecuencia tuvo que cambiar de nombre. Ya no reflejaba Jacob con este cambio que Dios iba a hacer, su nombre ya no lo tenía que usar. Dice la escritura, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Un nuevo nombre. Jacob debía llamarse Israel porque había luchado con Dios y con los hombres y tenía la fortaleza ahora y el carácter, la fe para resistir y para ganar. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Jacob. Este momento de la lucha sería recordado por Jacob y seguramente referido a los suyos con los años diciendo, mi vida cambió en Peniel. Ahí cuando peleé con el ángel, ahí cambió mi vida. Y ese encuentro lo definió para el resto de su vida. El problema de muchos es que vivimos bajo el nombre equivocado. Somos una generación que está unida al nombre equivocado. Y déjame darte un ejemplo. Todavía me acuerdo de las palabrotas que yo hablaba, porque sí, hablaba como carretonero. Pero hoy le decía a mi esposa, me indigna, me duele escuchar a las jovencitas que hablan sin ningún recato. Sin pena utilizan apelativos para sí mismos que no me atrevería a repetir en este lugar. Viendo el Facebook, viendo las redes sociales, lo que sale en evidente es que llaman las niñas hoy o se dejan llamar promiscuas, libertinas, pero utilizando otras palabras. Y no se dan cuenta que esas palabras que están diciendo están marcando su destino. ¿Y saben por qué las chicas hoy hablan de esa manera? Porque no tuvieron en casa un padre que les hablara con amor y que les mostrara el honor que tiene el ser mujer. Y tristemente ese es un círculo vicioso que empezó seguramente no con los papás, sino que fueron con los abuelos. Pero hoy nosotros tenemos que retomar y ser pulcros en la manera de hablar, sobre todo padres cuando hablemos con nuestros hijos. Fijémonos qué estamos diciendo. Pobre Jacob. Llegaba la hora de la comida y la señora se paraba en la cocina y decía, mentiroso, vete a comer. Recuerda qué palabras utilizas tú cuando te refieres a tus hijos. La noche que luchó con Dios, Jacob recibió un nombre nuevo, pero lo más interesante de esa noche es que Jacob descubrió que su oponente, quien lo trataba de tirar al suelo, en realidad era Dios que lo quería levantar del suelo. Ese retador con el que él peleaba, él pensó que trataba de perjudicarlo cuando en realidad era Dios que lo quería restaurar. Para que Dios
llevar a Jacob al punto de cambiarle su nombre, tenía que quebrantarlo, tenía que romper el control que tenía el nombre de Jacob y el carácter que antes tenía, y reemplazarlo. Tenía que reemplazar esa historia, su trasfondo, tenía que cambiar su identidad por algo mucho mejor. Esta mañana yo quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. No dejes de luchar. Esaú fue el primero que salió del vientre de su madre. Dice la Biblia que era un hombre velludo. Jacob era el hermano gemelo y no quería que su hermano naciera primero que él. Por eso, desde estando en el vientre de su madre, los gemelos peleaban. Y Jacob, el tramposo, tenía a Esaú pepenado de los tobillos. Miren cómo lo dice el profeta Oseas. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Imagínense un hijo peleonero desde antes de nacer, agarrado a su hermano por el talón. Y cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. 3 veces en 2 versículos dice que Jacob peleó. En este pasaje el profeta Oseas resume mucho de lo que fue Jacob. El mensaje de estas líneas es que Jacob era un hombre ávido y deseoso de Dios. Por eso tuvo la intensidad de pelear toda la noche. Jacob era una persona con hambre de todo lo que Dios tenía para él. Y desde que Jacob salió del vientre de su mamá, salió con un espíritu de lucha. Anhelaba todas las bendiciones de Dios y estaba decidido a pelear por todas y por cada una de ellas. Todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo será la cartera de Dios? ¿Será como la tuya? ¿Cómo serán las riquezas de Dios? La Escritura describe con algunas palabras de las abundantes riquezas de Jesucristo. Ese es el tamaño de cartera que tiene Dios, y nosotros que somos sus hijos nos morimos de hambre. ¿No creen que esto es algo desastroso? ¿No será que nosotros no estamos peleando por cada una de las bendiciones? Si hay 3,500, ¿por qué no somos dueños de las 3,500 bendiciones? Jacob le robó la bendición a su hermano mayor. Eso estuvo muy mal. De ninguna manera Dios lo pasó por alto. Sin embargo, también Jacob conocía a su hermano. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor era un hombre flojo, un conformista. Lo que sí es claro es que le interesaban las cosas que no eran las eternas. Con sus acciones, Jacob lo que hizo, le decía a su hermano: si tú no quieres la plenitud de Dios, pues yo sí. De manera que hasta un lado no pienso renunciar a ninguna de las bendiciones de Dios. ¿Qué era lo que se proponía hacer el hermano? La primogenitura, la bendición de su papá, la doble porción de la herencia paterna. Y lo más importante, Jacob quería la bendición de Dios. Y así él podía ser, como de hecho lo fue, del linaje de Dios. Yo no sé si esto te toca tu corazón, pero esto revela para mí las riquezas de Dios. Y si tú quieres recibir la bendición de las bendiciones, que es ser parte de la familia de Dios, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y entregarle tu vida. Y al hacer eso, tú ya te estás metiendo justo en la línea donde se recibe la salvación y la vida eterna. Si solamente haces tú 2 cosas que son muy sencillas. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor
Y si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, son dos cosas, declarar y creer. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Nada que nosotros podamos hacer nos da la salvación. El varón que luchó contra Jacob no lo venció. No estaba en el vencer de Jacob la salvación, sino en la fe que éste tenía para luchar. Y si tú no tienes la certeza de la vida eterna, si tú quieres la bendición de las bendiciones, que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, si tú solamente crees y declaras, lo puedes hacer ahora mismo. ¿Habrá alguna persona que quisiera recibir esta bendición de las bendiciones? Levante su mano, porque yo quiero orar contigo, no la bajes. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es lo que dice este pasaje. ¿Crees en tu corazón que Cristo murió en la cruz por ti? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que decir. Repite estas palabras: yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que su sangre lavó mis pecados. Y por esta oración y por esta fe que tengo en Cristo, yo soy salvo. Amén. Jacob le dijo a su padre: soy Esaú, tu hijo mayor. Contestó Jacob: hice tal como me pediste, he aquí lo que cacé. Ahora levántate y come para darme tu bendición. ¿Saben qué quería Jacob? La bendición del sacerdocio. Jacob, no sabemos cuánto conocía de los planes de Dios, pero las acciones y las palabras de Jacob nos dicen que él andaba buscando algo más que la bendición de su papá. Él andaba buscando esta bendición del sacerdocio. Dios quiere levantar un pueblo que no solamente esté preocupado en sus propias necesidades, sino está buscando personas desesperadas de las bendiciones de Dios, pero no para su beneficio personal, sino para el beneficio de otro. Cuando Jacob recibió la bendición, él empezó una vida completamente diferente. Y ahora su testimonio lo compartía con otras personas, y la Biblia nos muestra. Y Jacob fue un hombre próspero, pero como pocos que podemos leer en las Escrituras. Todas las bendiciones de Dios están ahí. Lo único que se necesita es personas que tienen el carácter de Jacob y pelear. ¿Hasta cuándo tenemos que pelear? No escucho. Hasta que reciba las bendiciones de Dios. Si tú eres un papá que ha estado orando por tus hijos y tus hijos no han respondido al llamado de Dios, ¿qué necesitas hacer? Seguir luchando. Si te casaste con una persona que hoy ya no es la misma, que incluso estás pensando en separarte, ¿qué Dios te está diciendo en esta hora? Lucha por la esposa de tu juventud. Si tienes problemas de adicciones, si hay vicios en ti, tienes que salir y luchar hasta quedar sano. Yo estoy seguro que cuando vamos al médico no le decimos: mira, me duele aquí, me duele allá, dame algo que me cure ahorita. ¿Verdad que no? El doctor dice: tómate esto, inyéctate esto, y en 3 o 4 meses vemos los resultados. Todos los días tenemos que tomarnos la medicina, como nos dijo, 3 veces al día, y sabe horrible. Bueno, ¿quieres la salud, sí o no? Tienes que luchar por ella. Tu empleo, tu negocio, es que estos tiempos, ¿qué tienen estos tiempos? ¡Lucha! Creyendo como lo hizo Jacob. ¿Sabes? La respuesta está ya dada por Dios. Ahora necesitamos nosotros tomarla. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si sabes que Dios te ha estado hablando esta mañana, yo quiero que te pongas de pie conmigo. Y hay una sola cosa que le vamos a decir hoy al Señor. Señor, me comprometo a luchar
hasta recibir todas tus bendiciones. ¿Te comprometes conmigo? Padre Santo, delante de tu presencia está un pueblo que está como Jacobo anhelando todas las bendiciones de Dios, todas, sin faltar una sola de ellas. Y tú nos muestras con el testimonio de este hombre que es luchando contigo, como vamos nosotros a tener todas las riquezas en gloria que vienen a través de Cristo Jesús. Señor, perdona esa falta de seguridad y de convicción. Señor, quita toda flojera, toda desesperanza, ahora mismo es echada fuera de nuestras vidas, porque hoy nos levantamos con un vigor nuevo que da tu Espíritu Santo para salir de donde estamos a través de luchar contigo, pelear en oración, en la reflexión de tu palabra, trayendo a ti, Señor, cautivos todos nuestros pensamientos. Y en esa lucha, como lo hiciste con Jacob, saldré victorioso y me darás todas las bendiciones que tienes preparadas para mí. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner en práctica de recibir las bendiciones de Jesús. Vamos a hacer una oración juntos. Yo voy a leer esta oración y que todos lo podamos repetir. La base es Éxodo 23, del 20 al 22. ¿Listos? Padre, guíanos en todo momento al lugar que tú has preparado para nosotros. Espíritu Santo, con tu poder impúlsanos a permanecer firmes en el cumplimiento de la palabra de Dios. Que en ningún momento nos rebelemos a tus instrucciones. Te damos gracias por la promesa que tenemos en Cristo de ser resguardados de nuestros enemigos y librarnos en victoria de toda batalla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.